Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la cuarta jornada de economía. Nos honra contar hoy con la participación de distinguidos especialistas en economía e investigación, quienes nos brindarán valiosas perspectivas sobre los desafíos económicos que enfrentamos en la actualidad. Es un privilegio presentarles a nuestros expertos invitados, cuya experiencia en el campo de la economía enriquecerá sin duda nuestra jornada. El profesor James Robinson es economista y politólogo. Actualmente es profesor de la Cátedra de Estudios de Conflictos Globales en la Escuela Harris de Políticas Públicas en la Universidad de Chicago. También se desempeña como director del Instituto Pearson para el estudio y la resolución de conflictos globales en la Escuela Harris. Robinson ha enseñado anteriormente en la Universidad de Harvard, de California, Berkeley, del sur de California y la de Melbourne. Junto con Daron Acemoglu, es coautor de libros como The Narrow Corridor, Why Nations Fail, and Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Por su parte, el doctor Arturo Galindo es el asesor económico regional para el Cono Sur del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Previamente, fue investigador del Departamento de Investigación Económico de la misma entidad. Anteriormente fue miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Colombia, investigador en FE Desarrollo, un centro de investigación colombiano, jefe de la División de Planificación Estratégica y Monitoreo en el BID, jefe de la División de Desarrollo Estratégico y asesor económico regional para la región andina en la misma institución. Al término de ambas presentaciones, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Del mismo modo, les invito a aprovechar los descansos para visitar el foyer del instituto que se encuentra en la entrada y explorar los trabajos de investigación seleccionados en las categorías junior y senior. Quisiera destacar que los autores de los trabajos también nos están acompañando en esta jornada en el caso de que tengan preguntas. Al final de la tarde estaremos compartiendo un código QR para que puedan confirmar su asistencia y recibir certificado de participación en los próximos días. Muchas gracias por la atención. Podemos dar inicio a la presentación. Okay. ¿Está funcionando? Sí. Okay. Buenos días. Gracias por invitarme a Asunción. Es un placer y un gusto. Para mí, Paraguay es un país muy interesante y diferente. En el vuelo entre Santiago de Chile y Asunción, el piloto dio instrucciones en guaraní. ¿Es normal? No, es interesante. Pero desafortunadamente voy a hablar en inglés, ¿ok? Thank you. Gracias. I'm going to give a Voy a presentation dar una today presentación hoy. with Jose Colega at the mío, University. que es profesor en la Universidad de Connecticut, que es profesor de Historia y de Derechos Humanos. Usted es abogado y él es un artista y un profesor de Derechos Humanos. Díganme anticiparles de lo que voy a hablar y por qué voy a hablar de eso. Entonces, por, en mi libro de por qué las naciones fracasan es un intento de pensar en políticas comparativas desde un punto de vista maquiavélico, sobre el poder y los intereses. Pero estuve viniendo a Latinoamérica por 32 años y hay muchos poderes e intereses, pero hay muchas cosas además que ese enfoque no explica en mi experiencia. Entonces voy a empezar con un ejemplo desde la primera vez que vine a Colombia hace 32 años. Lo que nunca entendí en Colombia. Ustedes van a pensar, esto es muy colombiano, nosotros no somos así, pero no voy a hablar mucho de Paraguay. Tengo un poquitito sobre Paraguay, pero voy a tratar de convencerlos que no es sobre Colombia solamente. ¿Cuál es mi punto? Mi ejemplo motivante es que la primera vez que fui a Fe y Desarrollo, cuando fui a Colombia, en Bogotá, y no sabía nada de Latinoamérica, ni de Colombia. Tenía un amigo, Juan Ricardo Montega, que era colombiano, que me invitó. Y en Fe y Desarrollo tuve un curso donde dijeron qué suceso y qué exitoso era Colombia. Colombia nunca había refinanciado su deuda ni nada. No voy a criticar
las políticas macroeconómicas ahora, pero Colombia había asegurado sus derechos de propiedad. Todo es cierto y todo muy bien, excepto que el fin de semana pasado nosotros bajamos de la montaña hasta el lugar de Magdalena y en 1992 es cuando Pablo Escobar escapó de su prisión ficticia y tuve que tuve que tener varios problemas debido a este tema con Pablo Escobar, porque había una pesca milagrosa en la que, uno podía que era una especie de cosas con los mafiosos que podían asaltarles en el camino de bajar de la montaña. Entonces, todo era exitoso hasta que yo vi esto, que era un desorden. Entonces, uno puede pensar desde un punto de vista político, pero voy a tratar de pensarlo de una manera diferente, porque José Luis es de Perú. José Luis y yo hemos intentado, pero voy a volver después con ese ejemplo. Entonces, acá hay otro ejemplo diferente con el que quiero empezar, que es con Perú. Hace unos años atrás, en Perú, era el bicentenario, entonces el gobierno dijeron que iban a tener una competencia. Vamos a seleccionar a alguien para que organice el bicentenario. Entonces, muchos proyectos, muchas actividades fueron programados, eventos, y el que ganó fue Miguel López, pero Miguel López no fue el ganador realmente, porque 120 proyectos se presentaron, 119 fueron que no fueron no satisfacían los requisitos técnicos, entonces solamente uno quedó y entonces la reacción de Miguel López de esto fue: estoy en medio de esta situación, para mi pesar, el único grupo que estaba apto para poder continuar con el proyecto, porque Miguel López quería ganar, pero su reacción fue: eso yo no gané, no tuve competencia, todo el mundo le descalificaron. Entonces creo es muy interesante este ejemplo, porque Miguel López no le, no le sobornó a nadie para ganar, pero no tenía interés material para ganar. Él ganó por algún tipo de desequilibrio. Entonces, el título es El desequilibrio fundamental y creo que esto es un buen ejemplo. Voy a volver a esto después, pero uno puede pensar que las políticas peruanas hay mucho desequilibrio. Si ustedes leen por qué las naciones fracasan, van a tener un enfoque maquiavélico con respecto a esto. Pero bueno, hay algo más, hay algo muy disfuncional con respecto a esto, que tienen motivos y dejando los relojes Rolex de lado. Voy a empezar con una interpretación. Es que debido al Ángel Rama, que era un intelectual uruguayo, él escribió un libro, La ciudad letrada, sobre lo que llama la distinción entre lo ideal y lo que es real en Latinoamérica. Lo que es ideal, lo ideal, que es lo que es contada en fe y desarrollo, y lo real, que fue bajar de la montaña en Colombia, por ejemplo, para mí. Entonces, esta situación con la descalificación técnica es el choque entre lo real y lo ideal. Como dice Rama, es una situación en la que se pone la potencialidad sobre la realidad. Hay mucha competencia para el bicentenario, todos los criterios y requerimientos técnicos y los formularios y las evaluaciones y todo tiene que llevarse al notario y todos van a errar, van a tener algún error. Entonces, el único fue el que ganó, el que no cometió un error. Entonces, es el choque entre los reglamentos y la impracticabilidad de llevar a cabo esas reglas. Entonces, piensen entre este choque entre lo real y lo ideal. Y eso nosotros pensamos
que eso es una faceta de algo que es más profundo en Latinoamérica, que es en la coexistencia entre las cosas que son inconsistentes. Cuando uno piensa en la historia de Latinoamérica, como innovaciones, empiezan las innovaciones, no se reemplaza una cosa con otra. En ciencias sociales tenemos la idea de la modernización. En la sociedad tradicional desaparece, es reemplazada por ciudades y educación, etcétera. Pero un modelo diferente que estamos argumentando más cercanamente con lo que pasa en Latinoamérica. Lo moderno no reemplaza lo tradicional, solamente se complementan. Un ejemplo bueno es el sincretismo religioso. Esto, esto es el templo inca en Cusco, abajo, y arriba es el convento de Santo Domingo. Entonces, el secretismo religioso es una metáfora, es lo que estoy hablando, porque lo nuevo no reemplaza a lo antiguo. Lo nuevo se sienta encima de lo antiguo y los dos coexisten. Entonces, es una cierta metáfora, pero hay algo más profundo que explica esta idea de coexistencia, de sincretismo religioso, la coexistencia de lo real con lo ideal. Es un tema cultural y hay varios elementos con respecto a esto. Uno de los elementos es la utopía, pero como un inglés que soy, las cosas, la utopía en Latinoamérica es impresionante, la idea de utopía en Latinoamérica es impresionante. Cuando los planes utópicos no son exitosos, reemplazan un plan de utopía con otro. Rama está muy interesado en las ciudades y voy a volver. Ciudades como una metáfora, una perfección de las ciudades de Latinoamérica y su relación con el interior. Las ciudades de Latinoamérica siempre han sido creaciones de la mente humana. Las tierras del nuevo continente son un lugar propicio para el sueño de una ciudad ordenada que se vuelva una realidad. Hay mucha utopía en los Estados Unidos. William Penn, los padres, pero no es una coincidencia que el término fue utilizado en 1916 por Thomas Boyd en su libro Utopía. Toda esta utopía se volvió intensificada masivamente por la interacción con el Terra Nova de los americanos. Cualquier cosa podía pasar, todo era posible. Entonces, en ese contexto, la utopía floreció. ¿Y dónde hay este énfasis? ¿Por qué se enfatiza tanto esta idea y se obsesiona con esta idea? Esto está relacionado con la historia de la utopía en Latinoamérica. Mi ejemplo favorito, no sé si hay una mujer brasilera por aquí, pero perdón a los brasileros que están aquí en la mesa. Probablemente choco con los colombianos, pero bueno, Brasil es el país del futuro y siempre lo va a ser. Eso dijo Charles de Gaulle. Recientemente en la Universidad de Chicago tuve que discutir una presentación. Yo hablé sobre esta utopía allí y él me miró y dijo, claro, claro, la constitución brasileña es inspirativa, inspiradora. Entonces estaba complementándole. Brasilia es un diseño utópico. ¿Qué es como un científico social que soy? ¿Qué es lo que es raro de esto? La neoliberal, el presidente Milei en Argentina en el momento, si uno es inglés, ¿qué es? Dónde está la retroalimentación? ¿Por qué cuando cuando hay una utopía como Brasilia y no funciona, uno no dice, bueno, no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Qué podemos hacer que sea más práctico? Vamos a retrasarnos. ¿Cuál es no hay retroalimentación? Y si uno piensa en secretismo religioso, eso es un punto de vista interesante con respecto a esta retroalimentación. ¿Qué pasó cuando vino la Iglesia Católica, cuando vinieron los españoles? Ellos querían convertir a los indígenas, pero
Pero estos indígenas que iban a la iglesia, ellos se confesaban. Estaba bien que si estaba bien que crean en otras deidades indígenas o nativas que tenían, pero si bien que se aproximaban de a poco a la iglesia. Entonces eso es un tema de la retroalimentación. Y otro ejemplo, el aforismo interesante es de obedezco pero no cumplo. Hay muchas formas de pensar sobre esto. Uno puede ser muy cínico y maquiavélico con respecto a un enfoque político. Los españoles empezaron a meter reglas y entonces los nativos no querían eso. Ellos querían hacer lo que ellos querían, lo que el cacique quería hacer. Entonces, esto es diferente. Es decir, ¿qué quería hacer el rey español? Quería emitir leyes que eran imprácticas, que no eran implementables o factibles. Uno no podía implementar eso. Obedezco pero no cumplo es una adaptación, si uno quiere verlo, entre este desequilibrio entre lo real y lo ideal. Lo reconozco tu derecho para emitir lo ideal, pero no lo voy a llevar a cabo porque no es práctico en la realidad. ¿Qué, ¿Qué pasa con la retroalimentación? Eso estaba ok, eso estaba bien. Obedezco, pero no cumplo. Todo estaba bien. Las personas podrían convivir, había coexistencia con obedezco, pero no cumplo. Era suficiente. Entonces, ¿dónde, ¿de dónde viene esa ausencia de la retroalimentación? Los estudiantes en Colombia de economías políticas, puedo darles muchos ejemplos. Hace 32 años estoy con esto, así que ¿de dónde viene esa ausencia de retroalimentación? ¿De dónde viene? Entonces hay una hipótesis de dónde viene esto, pero para nosotros tiene que ver con la contrarreforma y la época barroca. ¿A qué me refiero con esto? Esta es una iglesia en Cholula, en México. En este gráfico pueden ver, después de la reforma, en el medio del siglo XVI, la contrarreforma era un intento de restablecer una, una soberanía de la iglesia católica, y el barroco estaba asociado contra la contrarreforma. Era para resaltar la gloria y la opulencia de la Iglesia Católica, del poder contra, contra el protestantismo. Pero para nosotros es una metáfora de que todo puede ser incorporado, todo puede ser juntado. Para nosotros, ¿cómo se relaciona con la ausencia, retroalimentación? Eso. Y la contrarreforma tuvo que lidiar con el protestanismo. Tenían que vivir con los protestantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coexistir lado a lado. Como el convento de Santo Domingo, es algo inconsistente ese ejemplo que les di. Entonces, esta mentalidad viene del barroco, es un mecanismo como un científico de ciencias sociales, esto es un mecanismo que explica cómo uno puede convivir con lo real y lo ideal al mismo tiempo. Entonces, no quiero dar la impresión que esto es una teoría de, de la disfuncionalidad de Latinoamérica, porque pero es mucho más que eso. Cuando era estudiante tenía una clase de filosofía en la Escuela de Economía de Lohner y era sobre física y demás. Cuando vino el tema de la ciencia social, el profesor me miró y me dijo, usted es científico social. La ciencia social, uno no tiene mejores cosas. Ustedes no mejoran nada, ustedes solamente tienen más teorías. Y en física nosotros sí mejoramos las cosas. Entonces esto es un poco relacionado a esto. Cuando uno piensa, y estoy tratando de darle ejemplos motivantes, este desequilibrio es una fuente de creatividad. Tenemos una terminología, tenemos el más uno. Esta teoría se llama el más uno. ¿Qué significa esto? Es adicionar, agregar. Por ejemplo,
convento de Santo Domingo, construir cosas encima. Si uno no transforma, si no se moderniza, uno solamente agrega cosas. Eso crea lo que sea en física. Ellos crean un fenómeno emergente, lo que se llama en física. ¿Qué es un ejemplo de esto? El buffet brasilero. ¿Qué es el buffet brasilero o el rodicio brasilero? Uno siempre agrega más y más cosas. Todo tienen carne, brócoli, pero es un fenómeno emergente. No puede describir un rodicio brasilero sin experimentar y ver que el todo es mayor que la suma de las partes individuales. Entonces todo es más uno. Quizás ceviche es más, inclusive un mejor ejemplo. ¿Qué es ceviche? ¿Cuáles son sus ingredientes? Eh, Pez crudo, cebollas, verduras, uno adiciona, y uno no entiende lo que es ceviche solamente listando los ingredientes. Es un fenómeno emergente en términos de física. Entonces, como soy malo con los brasileros, espero que con esto mejore mi relación con ellos. Entonces, tengo un itinerario de lo que Estoy viendo el tiempo, pero díganme cuando debo callarme. Tengo aquí un itinerario. Quiero darles más ejemplos rápidamente sobre este desequilibrio en acción. Y después quiero decir, esto trae más luz en varios fenómenos que ocurren en Latinoamérica. Y voy a hablar de la desigualdad y cómo se muda el estado mágico que José Ignacio Cabruja, el estado mágico, también voy a hablar sobre Venezuela. Y si yo no llego, quiero resaltar, por si no tenga más tiempo, es cuando empecé a hablar por qué las naciones fracasan. Bueno, mi libro es medio maquiavélico en la forma de ver. Latinoamérica es el continente de la desigualdad. Puede ser pobre, pero a algunos le va muy bien, tienen poder para mantener el sistema. Aquí, esta forma de pensar que estoy proponiendo hoy es diferente. En mi experiencia con Colombia, hay muchas personas que están beneficiándose de cómo funciona el sistema, pero hay mucho más que eso que funciona, mucho más que está aconteciendo. Ellos tienen una forma muy curiosa del mundo para un inglés. Entonces después voy a hablar sobre eso. Rápidamente voy a hablar sobre estos ejemplos, pero voy a usar la reforma neoliberal, pero voy a hablar sobre los argentinos ahora. Y presidente Santos de Colombia, el presidente Santos era una persona excelente, pero su modelo de Colombia es exactamente lo que describí en el principio. Entonces, Argentina, yo no, el presidente Milei habla de utopía y de una utopía libertaria. Entonces, nuestra primera aplicación es cómo hablo, qué pienso del consenso de Washington o qué es lo que está haciendo o lo que está tratando de hacer Milei. Es un proyecto muy utópico. El presidente Menem en 1990 le reemplazó a un modelo de Estado que era bastante utópico con otro esquema utópico, con mercados libres, etcétera. Yo quisiera decir que ambos son idealistas, son muy desconectados de la realidad de la sociedad argentina. Entonces, no quiero meterme mucho en ello, pero voy a decir, uso eso como un ejemplo con la idea de que no hay retroalimentación. Claro que hay una reforma, las cosas cambian, pero un proyecto utópico se reemplaza con otro proyecto utópico. Y el mejor ejemplo de esto es reescribir la constitución. En Inglaterra no tenemos constitución, a nadie se le ocurra
que vamos a resolver problemas escribiendo una constitución, pero esta es una lista de todas las constituciones en todos los países latinoamericanos desde la independencia. Y las marcas azules son las enmiendas a la constitución. Entonces, República Dominicana creo que es ganadora de tener la gran cantidad de constituciones desde la independencia. Entonces, esta idea es cómo reescribimos la constitución. Ese es el mejor ejemplo. Tenemos varios problemas, vamos a escribir una nueva constitución. Vamos a reemplazar una constitución utópica con otra. Entonces así vamos a resolver los problemas. Es un poco cínico, especialmente en el siglo XIX, pero esto ilustra lo que tenemos en mente. Voy a contrastar esto con la utopía neoliberal con lo que es la economía real en Latinoamérica. No está en ningún libro, pero no es el Perú heterodoxo tampoco. Hablando de proyectos utópicos, esto fue un libro escrito por el asesor de Alan García y se puede comprar en Bogotá, en las tiendas de libros, en las librerías. No sé si está aquí en Asunción, pero se puede encontrar, pero es una locura utópica. Esto es lo que Alan García creó un modelo desastroso económico bajo su administración. Esto no era un oligarca rico que propuso esto. Esto era un marco intelectual, era una solución a los problemas de Perú. Y tenemos al representante del Banco Central que debió pasar entre A y B. Lo que debió pasar es que el gobierno iba a hacer un salariazo, iban a incrementar los salarios y eso iba a incrementar la demanda, y en el eje horizontal se puede ver y que los precios iban a caer. Pero 18 meses después de que se implementó eso, hubo una hiperinflación y los salarios eran la mitad de lo que debían ser. Entonces, esto no es sobre intereses o poderes políticos. Esto era una solución utópica para los problemas de Perú, en el que expresidente Alan García implementó o trató de implementar en su administración. ¿Cuál es la verdadera economía? Esto es un hermoso gráfico de Lima, el desborde. Piensen en el sector informal. Esto nos hace pensar sobre el sector informal. ¿Qué es el sector informal? Es lo real y lo ideal. Eso es lo real y lo ideal es todo moderno, todo las empresas que tienen seguridad social, que pagan sus impuestos, pero como un economista, la forma en que pensamos en el sector informal vamos a deshacernos de ello. Hay alguna disfuncionalidad o demasiadas regulaciones que por eso existen, o demasiados impuestos. Pero desde nuestra perspectiva, esto es parte del equilibrio latinoamericano. Cuando yo estaba estudiando en la escuela de economía, eh, teníamos una clase en la que hablamos de la latifundia y la minifundia. Recuerden, estoy dándoles el +1, no quiero solamente darles un desastre solamente. Esto es un ejemplo de lo que desde el +1. En vez de eliminar el sector informal o la economía real, podemos adaptarnos a ello. Este es un ejemplo de una gran adaptación de Perú, que es la familia Añaños. Ellos hacen refrescos. Es la primera fábrica de refrescos en su garaje en 1988, en Ayacucho. ¿Qué ellos hicieron? Ellos empezaron con unos refrescos llamados Cola Real, de que querían tener un precio estratégico que fuese justo. Y el director dijo, el objetivo en 1988 era aumentar el consumo de refrescos. Entonces, aquí están en
en una barcaza de cola real, vendiendo refrescos ¿a quién? A los pobres del sector informal. Y esto no es solamente un modelo peruano. Estoy muy excitado con este ejemplo. En Nigeria, por ejemplo, trabajo mucho con África del Oeste. Eh, este es favorito, un refresco favorito de Nigeria, Big Cola. ¿Dónde ellos venden Big Cola? En Damos no se vende, pero uno puede comprarlo en Nigeria y en Somalia y en Madagascar. Es un modelo sur del un genio del sector privado. Entonces esto es un más uno, un agregado, es lidiar con lo real. Esto es una excelente foto del libro de Hernando de Soto, El otro sendero. Esto literalmente es un fenómeno emergente en todo el sentido de la palabra. Ese es mi primer ejemplo, que es la reforma neoliberal. El segundo ejemplo es lo que es sobre el instituto del presidente Santos. Al, vamos a ver si buenos tiempos para todos es verdad. Esto es en Colombia y voy a entrar en detalle, pero es un estudio de la restitución de la tierra y reforma de la tierra que voy a entrar en detalle. Lo que es interesante es que ilustra un desequilibrio impresionante. Colombia tiene todos estos criterios, tienen INCORA, tienen la reforma de la tierra, tienen un instituto que se dedica a ello y lo que quieren es implementar las leyes, pero están obsesionados con los detalles de la ley. Y esto es un ejemplo de cómo algo siempre sale mal. Si 85 familias, 35 familias fueron beneficiadas, iban a tener inversiones en este proyecto, pero algunos no aparecieron y solamente iban a tener todos esos proyectos si todos estaban presentes. Si alguien no estaba presente, no se beneficiaban. ¿Y qué hicieron las personas en Incora, en Bogotá? Ah, está vacante la tierra porque alguien no se presentó. Vamos a darle a otra persona. Entonces, cuando el presidente Santos tuvo la reforma de tierra y uno tenía dos tipos diferentes de personas, dos mismas personas eran dueños del mismo pedazo de tierra. Entonces, esto no es sobre soborno en Incora. Este es el intento de implementar estas leyes en un contexto donde es imposible realmente de llevar a cabo. Uno tiene la idea, la diferencia entre Norte América y Sudamérica, y el barroco nunca se fue a Norteamérica. Entonces hay utopía, pero hay adaptabilidad para ajustarse a la utopía, para hacerlo más pragmático. Esa es la idea. Y voy a volver a esta foto que me gusta mucho. Me hace acordar a Colombia. Aquí está Bogotá, esto es Santo Domingo, pero bueno, uno tiene ciudad letrada, la ciudad bien ordenada y después la vorágine tiene afuera es un desastre, entonces esta es una imagen de lo que yo pienso. Colombia, uno tiene lo real, lo ideal todo es organizado, la ciudad legal y después uno tiene la realidad afuera. También Rama da un ejemplo muy bueno sobre cómo Latinoamérica y los españoles corrían y fundaban las ciudades por todas partes, ninguno conectado con el otro. Y después de unas décadas tenían ciudades, Latinoamérica tenía ciudades en todas partes, en contraste con Norteamérica, es interesante. Tomó 223 años para fundar la ciudad de Miami o Chicago. Tres implicaciones. ¿Qué tal estoy de tiempo? Ok. Tres implicaciones
Para nosotros estamos muy entusiasmados con esto porque tira una luz diferente sobre la forma de pensar. Entonces, la primera sería lo de los clientes, la demanda para clientes. Hay un sociólogo argentino muy brillante que dio la mejor charla que he visto en economía hace unos años. Tiene que venir aquí a hablar con ustedes, pero bueno, es brillante. Él tiene un punto de vista del peronismo. Voy a darle su definición de lo que es la demanda para los clientes, pero en las ciencias políticas es una estrategia maquiavélica para manipular a las personas. Pero él dice que la demanda para los clientes es una forma de solucionar los problemas a través de la mediación política. Da accesos a fondos, no tienen, entonces lo que ofrece es algo que no entrega, entonces eso hace que hayan muchos problemas y crea, crea demanda para resolver problemas. Entonces, ¿qué hacían los peronistas? Ellos median con lo real, entre lo real y lo ideal. ¿Qué pasa con la desigualdad? Vuelto al cabo llano. Yo di una interpretación de este desequilibrio sobre el frente colombiano, pero nuestra impresión es que mucho dinero se está haciendo en Latinoamérica haciendo arbitraje. Si uno puede arbitrar el desequilibrio, puede hacer gran cantidad de dinero. Es la forma en que muchas personas, ellos hacen un arbitraje en ese desequilibrio. Tienen que ser muy creativos para poder tener eso. Antillanura es parte de los planos del este, es de palmas tropicales, es una tierra muy fértil, es una parte de una frontera que hay en Colombia. Y como, por ejemplo, el Riapala Castilla es de caña de azúcar, por ejemplo. Si uno, Riapala Castilla es la empresa que hace el, el- la persona más rica de, de Colombia, se llama Carlos Alfredo Urrutia. ¿Qué hicieron? Ellos empezaron, ellos empezaron a crear compañías para adquirir estas tierras. Los gringos piensan, ellos crearon compañías de Shell. eh, entonces, la firma legal de la cual era embajador en Colombia y renunció por el escándalo. Urrutia era una de las firmas jurídicas más elitistas de Colombia. Si uno es sofisticado, uno puede jugar con las reglas y adquirir varias cantidades de dinero. Por ejemplo, en este caso, tierras. ¿De dónde venía esta tierra? Y esto es una persona que salió de prisión, que es Freddy Rendón Herrera, dijo, está hablando sobre la restitución de las tierras del presidente Santos. Esto es lo que llaman en Colombia, el orangután en smoking. Acá está el smoking y allá estaba el anterior Freddy, era el orangután. Así es como la ciudad, cómo interactúan lo informal con lo formal. Casi ya estoy terminando, prometo. El estado mágico. Aquí hay otra aplicación. Entonces aquí estoy hablando de los que están suministrando a las utopías. El presidente Santos le proveyó a la utopía la restauración de las tierras, millones de colombianos
que perdieron su tierra y tuvieron que recuperarlas. No tenían ni idea de cómo podrían implementar todo esto. Entonces, no es solo eso, no es solo los élites políticos que están en la utopía. Las personas demandan utopía y esa es la llave de lo que pasó en Venezuela, de acuerdo a... Él tuvo una entrevista. El, ¿de dónde, ¿De dónde está nuestra noción de Estado? Es una misma palabra en inglés, pero no lo puedo pronunciar. Presti, Prestidigitación es la palabra. Entonces, el Estado es un es suicida que un candidato venezolano que no nos prometa eh, paraíso, porque el Estado no tiene nada que ver con la realidad. Entonces las personas demandan utopías. No es solamente los políticos, las personas son las que demandan y es parte, lo que hacen parte, esto está muy enraizado en Latinoamérica. Todos quieren utopías, solo para mostrarles tenemos que darle a las personas lo que quieren. Si ellos quieren Navidad en octubre, entonces hay que darle Navidad en octubre. Aquí están declarando Maduro que las Navidades en Venezuela serán en octubre. Nosotros no tenemos una forma buena en la economía política de pensar sobre esto. Entonces, no voy a hablar sobre Paraguay. Ustedes tienen un gran historial de utopía, misiones de los jesuitas, el dictador Francia tenía una utopía, un proyecto utópico increíble para este país. Voy a enfatizar que da una forma diferente un enfoque diferente. Algunos fenómenos, hay mucho más espacio para cambios si van a pensarlo, si leen por qué las naciones fracasan, mi libro. Nosotros no pensamos de por qué explicamos el subdesarrollo en Latinoamérica o el orangután con el smoking en Colombia, a pesar de que creo que es un ajuste entre lo real y lo ideal. Pero esto es un ejemplo del más uno. ¿Qué, ¿En qué son buenos los latinoamericanos? El fútbol. Si uno va a la historia de la dominancia de Uruguay, no le hizo tan bien en 1920 o 30, pero el modelo que aparece en los tarde en 1950, Pelé y los brasileños, lo que llaman Jinga. ¿Qué es Jinga? No soy experto en fútbol, pero si uno busca en Wikipedia, Jinga era la combinación de capoeira, de unas artes marciales brasileras importadas de África con fútbol. Y este es Pelé haciendo el Jinga en 1950. Entonces, esto es un ejemplo de quizás podemos pensar así. Nosotros no estamos lejos de ese camino, pero también queremos pensar como esto una forma de creatividad y fascinación de Latinoamérica. José es un artista en las ciencias sociales y él estaba acá. ¿Qué, ¿Qué es realismo mágico? Es la adición o la agregación de cosas aparentemente contradictorias, pero que sin embargo coexisten. Muchas gracias.